Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir entonces con nuestra explicación de adaptaciones. Hoy nos centraremos en dos grupos de organismos que son los protistos y los hongos. Cuando hablamos de protistos, lo primero que debemos identificar son las características, digamos, que me pueden relacionar este grupo. Entonces, los protistos son organismos eucariotas, que quiere decir que ya son unos organismos un poco más especializados porque ya su célula empieza a tener una distribución más específica. La mayoría son unicelulares, es decir, poseen una célula y pocos multicelulares. El reino protista comprende organismos como las algas, ¿cierto? Las algas que muchas veces las confundimos y pensamos que hacen parte del reino vegetal. No, las algas son unos organismos que hacen parte de este reino protista. Los protozoos o llamados protozoarios, los hongos mucilaginosos, es decir, hongos no especializados como el moho, y que también son conocidos como hongos inferiores. Cuando hablamos de estas adaptaciones en este tipo de organismos, podemos hablar de que existen dos divisiones. La primera es relacionada con hongos deslizantes acelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que son semejantes a los hongos, pero tienen una forma de plasmodio multinucleado, como lo mostramos aquí en las imágenes, ¿cierto? Con muchos núcleos que reptan de forma ameboide, ingiriendo materia orgánica en descomposición. Entonces, esa es la primera adaptación que presentan estos protistos en una forma de hongos deslizantes acelulares. Segundo tipo de adaptación, hongos deslizantes, pero ya son celulares, que son, existen como células ameboideas independientes, bajo condiciones adversas, se congregan en respuesta a una señal química y forman pseudoplasmodios. Entonces, en ese orden de ideas, las adaptaciones tienen que ver con el tipo de locomoción que tienen estos organismos. Los primeros tienen formas ameboides. ¿Qué quiere decir formas ameboides? Que sus desplazamientos son a partir de flagelos, como lo muestran estos primeros, o a partir de unas estructuras que se llaman amebas. Los hongos deslizantes celulares, ya ellos tienen un tipo de locomoción que es identificada por algo que se llaman ceutópodos y son las formas que se evidencian acá. Cuando hablamos de las adaptaciones en los hongos, entonces lo primero que podemos identificar es que el reino de los hongos está formado por organismos mayormente pluricelulares, es decir, que tienen más de una célula y son heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que son organismos que no pueden producir su propio alimento, sino que necesitan de otras fuentes alimenticias para poderlo realizar. Las especies pluricelulares, es decir, los hongos que son pluricelulares, constan de largas cadenas ramificadas de células llamadas hifas, ¿sí? Eso es lo que me caracteriza a los hongos, las denominadas hifas. Y ese conjunto de hifas, es decir, ese conjunto de hifas, me forman algo que se denomina el micelio, que es como la sombrillita que tiene ese hongo, y constituye la forma vegetativa de los hongos. En los hongos existen adaptaciones relacionadas a los comportamientos o a las asociaciones que ellos pueden establecer con otros organismos para sobrevivir y para poder adquirir nutrientes. Entonces, los primeros, digamos que organismos, ¿cierto? La primera adaptación que ellos presentan se denominan los líquenes. ¿Qué son los líquenes? Los líquenes son una asociación entre los hongos, o sea, entre ellos mismos, por lo general ascomicetos, y las algas verdes unicelulares o cianobacterias, es decir, la relación de beneficio que ellos realizan es una relación entre un hongo y un alga. ¿Listo? El alga, o cómo sería esa relación de beneficio para lograr esa adaptación de supervivencia, quiere decir que el alga proporciona alimentos para sí misma, ¿cierto? Pero también le proporciona alimentación al hongo mediante la fotosíntesis. El hongo proporciona apoyo y protección al alga a partir de la deshidratación. ¿Listo? Entonces, estos líquenes, digamos que es una forma adaptativa de asociación donde el hongo le proporciona algo al alga, pero el alga también le proporciona un beneficio al hongo. Y la segunda adaptación que presentan estos hongos se denominan las micorrizas. ¿Sí? ¿Qué son las micorrizas? Las micorrizas son una serie de, digamos que raizajes que crecen debajo de la tierra, ¿cierto?
con el único fin de adquirir nutrientes de otro organismo. ¿Cómo funciona esto? Entonces son asociaciones entre hongos y las raíces de algunos árboles que se encuentren cerca de esos hongos. Entonces, esta asociación es benéfica tanto para la planta como para el hongo. ¿Y de qué manera? Porque esas raíces que tienen estos hongos, pero también esas raíces que tienen estos árboles, tienen un crecimiento, ¿cierto? Hasta el punto de que tienen una conexión, así como lo evidenciamos en la imagen, y esa conexión lo que hace es proporcionarme lo que el hongo obtiene para él, compartirle al árbol, pero lo que el árbol obtiene para él le comparte al hongo. Entonces, chicos, digamos que la clase de hoy no era tan compleja, era poder evidenciar esos otros dos grupos que nos faltaban, porque ya habíamos relacionado lo que eran animales y plantas, pero nos faltaban también lo que eran protistos y los hongos. Entonces, esos protistos y hongos tienen ese tipo de adaptaciones que ya les estoy mostrando. Entonces, volvemos a recordarlo. Entonces, los protistos presentan dos tipos de adaptaciones que son hongos deslizantes acelulares y presentan hongos deslizantes celulares. Son dos formas de adaptación. Y los hongos presentan dos tipos de adaptaciones, lo que son los líquenes y lo que son las denominadas micorrizas. Muchísimas gracias. Esperamos vernos entonces en nuestras asesorías.